Muy buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven en streaming a través de Metcon Go y nos sintonizan en señal de televisión abierta por RPC Televisión, Canal 4. Buenos días, Flor. Buenos días, alegría. Hoy es 24 de junio del año 2021 y hoy es el 175º día del año. Ay, tú estás cada día más elaborado, Guido. 175º, para los que no entendieron, 175. Gracias, yo me incluyo en los que no entendieron. Faltan 190 días para finalizar el año y un día como hoy, en el año 1717, se fundó la Gran Logia Unida de Inglaterra, hace 304 años, que es la base de la actual francmasonería o masonería moderna. Y un día como hoy, como consecuencia del Brexit, que analizábamos el otro día, dimite el ministro David Cameron en el Reino Unido. Oye, Flor. Hablemos de Panama Ports. Sí, pero espérate un segundito. Un pequeño toque al mundo internacional. Increíble que a estas alturas del siglo XXI se caigan edificios en los Estados Unidos sin que se sepa la causa. Ayer, en la madrugada, de hoy más bien, en Miami, Florida, se derrumbó la parte de un edificio de 12 pisos, ya se contabiliza una persona fallecida, creo que como 10 heridos, y no se saben las causas. Estaban arreglándole el techo al edificio y el edificio colapsó. O sea, las casas en Estados Unidos, cuando hay mal clima, temporales, etcétera, por lo general, tornados, por lo general sufren daños porque son casas que se diferencian de las casas en nuestro país, que son casas por lo general de materiales muy livianos, ¿verdad? Entonces se las llevan los tornados, pero bueno, igual se reconstruyen. Y ellos tienen refugios subterráneos para los tornados, para preservar la vida, cuartos seguros o búnkers. Pero los edificios sí son con una construcción similar o muy similar a la que se usa en el resto del mundo, incluyendo Panamá. Ustedes, que yo recuerde, Flor, en la historia de Panamá nunca un edificio se ha caído, o sea, se ha derrumbado. Ha habido casos de edificios que se estaban hundiendo y los tuvieron que compensar y ponerle, qué sé yo, refuerzos en los pilotes, sí, pero todo eso. Derrumbado no. Pero caído nunca. Ni siquiera las casas de esas de barriadas espontáneas. Entonces es preocupante, ¿no?, que en Estados Unidos sucedan estas cosas. Y bueno, lamentamos la pérdida de vidas humanas por ese caso. Bueno, ahora sí pasemos al plano local. Y tenemos que, ayer la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá anunció que se renovaba por 25 años, es decir, hasta el año 2047, el contrato con la empresa Panama Ports para la administración, explotación de los puertos de Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico. A mí me parece escandaloso esto, porque nos quieren enredar con los números totales. Como hemos recibido 445 millones de dólares en 25 años y ahora recibiremos 800, lo pintan como el gran negocio. Pero hay un detalle que olvidan, y es que ellos en 25 años proyectan facturar 3 veces más. Entonces, ¿por qué? ¿A dónde sale esa matemática, no? Hay que decir algo, Flor. En el contrato original, contrato ley original del año 97, durante la administración del expresidente Pérez Valladares, se estableció una cláusula que obligaba a la empresa a pagarle a Panamá 22 millones de dólares al año. Y el aparte 10%, del 10% de los ingresos que no están pagando. Totales. Bueno, con motivo de la famosa equiparación que fue esgrimida por la empresa Hecho Lobby ante la administración posterior de Mireya Moscoso, se cambió eso de los 22 millones de dólares al año. Eso equivaldría a 550 millones de dólares en los primeros 25 años, que no recibimos. Fuera de eso tienen la ampliación del canal, y a mí me indigna porque hoy en TVN, Flor Pití, de la AMP, dijo que el uso de las tierras y sus subarriendos forman parte de los derechos de la empresa. Como Estado, la tarea que tenemos, principalmente la Dirección General de Puertos, es darle seguimiento al cumplimiento de esos contratos. O sea, ellos alquilan la tierra concesionada a otros y no nos pagan nada por eso. Peor aún,
el gobierno, el Canal de Panamá es el que le da mantenimiento y garantiza la seguridad vial. En el cauce que lleva a ambos puertos. Y no solamente se hizo la ampliación. Especialmente en el del Pacífico, que es el que requiere un dragado permanente, porque es el cauce de entrada al canal, tanto al canal de 1914 como al canal ampliado, que requiere mayor calado porque los buques son más grandes. ¿Cómo venía a decir que ese es derecho? O sea, el canal que son los se amplió buques, y eso los beneficia. Que son el tipo de buques que anclan o parquean ahí en el puerto de Balboa. A mí me parece terrible que la AMP esté asumiendo el mismo discurso que la AMP. Me da muy mala señal. La AMP, perdón. Y eso que acabo de decir, que vamos a pasar de 445 millones, ahora recibiremos 800. No hay que perder de vista esa cifra que tú acabas de decir de los 500 y pico millones 550 que no recibimos. Y eso, contrastarlo con que ellos proyectan facturar el triple en los próximos 25 años. Aparte de que como dividendos a la República de Panamá solo nos vinieron a pagar 18 años después de iniciar la concesión, $1 millón. Además, o sea... Con el argumento de que habían reinvertido las utilidades durante esos 18 años. Pero resulta ser que esa reinversión, entre comillas, habría que auditarla y ver cómo se hizo esa reinversión, porque es cierto, el puerto se mejoró, se amplió, se compraron más grúas de pórtico, todo lo que se quiera, pero eso es en beneficio del negocio. Pero por supuesto, no puede decir que no lo favorece. Pero ese negocio, Panamá es socia, y Panamá no ha recibido los beneficios de esos. Ni los beneficios y tampoco ha habido rendición de cuentas. Así que ese cuento de que ellos han cumplido con su parte tampoco es cierto. En un país, estamos renovando el contrato a una empresa que nos ha demandado un montononón de veces. Para evitar el desarrollo portuario por parte de la autoridad del Canal de Panamá en el puerto de Corozal. Solo a ellos se puede darle negocio. Otra cosa, si nos dieran un 8% de lo proyectado, sería 1.400 millones. No llegamos ni al 10% planteado en el contrato inicial. Y si se hubiera aumentado a 12%, que era lo más lógico, eran 2.100 millones. Entonces, la pérdida de proyección futura es de más de 1.200 millones. ¿Ok? Tomando en cuenta lo que van a pagar, pero sin tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Que eso va aumentando. Claro, lógico. Porque eso no es percepción. Ese tipo de cuestiones se hace con lo que llaman el valor indexado. Porque no es lo mismo $1 del año 97 que $1 en el año 2021, ni va a ser en el año 2047. A mí me indignó mucho escuchar al administrador de la AMP hoy hablar de estos números que no nos informaron ayer en el comunicado oficial y han debido hacerlo. Sí. Porque él expresó que la empresa Panama Ports ha facturado 5.000 millones en 25 años y nos ha dado 445. Proyectan facturar en los próximos 25 años 17.500 millones, lo dijo el administrador de la AMP esta mañana en Telemetro Reporta. Entonces, a pesar de que proyectan facturar el triple, van a darnos el doble. O sea, ya ahí está mal. Ya está mal. Sin contar todo lo demás que hemos hablado. Y ojo... Sin ser un experto ni adentrarnos y escudriñar las cifras en detalle. Y ojo... Ya por encimita se ve mal la cosa. Que esos 800 millones solo representan el 4% de lo que ellos piensan facturar. Bueno. A mí me parece muy grave esto. En un país que se respete, Flor, y donde los gobernantes respeten a los gobernados y los gobernados y ciudadanos hagan valer ese respeto, tendrían que rendirse cuentas en detalle de por qué se renovó, por qué se tomó la decisión de renovar esa concesión por 25 años más y bajo qué condiciones. Y dicho lo que se ha dicho por parte del administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Alberto Alemán Subieta, y del administrador de la Autoridad de Panamá, Jorge Luis Quijano, sobre la inversión cuantiosa que hizo el Estado panameño en la ampliación del canal y, que sigue y en la mejoría del cauce de acceso, que incluye el cauce de acceso a los dos puertos, evidentemente la negociación tendría que ser en mejores términos para Panamá. ¿Dónde está la rendición de cuentas de esa empresa en la que el Estado es accionista? No tenemos un solo informe de rendición de cuentas de esa empresa. El director que participa por el Estado, por la República de Panamá, en la Junta Directiva de Panama Ports, es como un convidado de piedra. Por lo menos a nosotros los panameños nunca nos ha rendido cuentas en los 25 primeros años. Yo no sé... Y a mí no se me olvida. ¿Qué va a pasar en los próximos 25? Pero debo pronosticar que va a ser la misma figura lo de mismo convidado que de piedra. Y yo te digo... El único que ha dicho algo que yo recuerde fue el viceministro Iván Zarac. Que dijo
lo invitaron una vez y cuando exigió rendición de cuentas no lo volvieron a invitar. Bueno. Ese es nuestro sociazo. Solo- Panama Ports, a que le hemos renovado por 25 años el contrato. De verdad, la casa pierde y ni siquiera se da por que se- enterada. O sea, la parece casa terrible. pierde y hace mueca. De verdad. Entonces, ¿quién va a rendir cuentas aquí? ¿A dónde están los directivos de la AMP? Empezando por el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo. Que es el presidente de la Junta Directiva. Exactamente, por eso dije De la empezando por AMP. él. ¿Cómo es posible que aquí no den un informe de rendición de cuentas? ¿Cómo es posible que las cifras que da el administrador de la AMP hoy, que son vergonzosas, no estén incluidas en el comunicado de ayer? ¿Dónde está la rendición de cuentas? Como ciudadanos, ni siquiera como periodistas, como ciudadanos, merecemos estas explicaciones. ¿Por qué nos están dando el doble cuando van a facturar el triple? ¿Por qué no llegan ni siquiera al 10% Pactado proyectado en originalmente. el acuerdo inicial? Así es. No puede ser que la AMP haya asumido el mismo discurso que Panama Ports. No, y el argumento, Flor, que tratan de esbozar... Eso dice todo. El argumento que tratan de esbozar como para adorar la píldora es que en esta administración se ha conseguido el mayor aporte desde el inicio del contrato, porque en el gobierno de Martín Torrijos se lograron 102 millones de dólares y ahora se están logrando 165 millones de dólares. 165 millones de dólares es el equivalente de 6.6 millones de dólares al año. El contrato original establecía como mínimo 22.2 millones de dólares al año, más el 10% de los ingresos. Entonces, realmente... No sé, en una situación como la que está el Estado panameño, las finanzas del Estado panameño, Contrato era clave. uno esperaría que esto era un tema estratégico para el fisco. Es que yo quisiera decir que son chambones, Hombre. pero yo no creo que son chambones. Yo creo que saben perfectamente lo que están haciendo, lo cual me parece 15 veces peor. Es una empresa que nos ha demandado, no una vez, no 2 veces, no 3 veces, más de 20 veces. ¿Cómo es posible que le renoves el contrato a un socio así? ¿Cómo te parece que ese es un socio estratégico? Y además, dices que mejoradas las condiciones. No estaban mejoradas ni unas condiciones, hombre. Y además lo que debieron hacer aquí es abrir la licitación. Y si no, volver al contrato inicial nos hubiera ido mucho mejor que lo que nos está yendo ahora. Yo no conozco los detalles, pero tengo por qué sospechar que una revisión minuciosa del cumplimiento de ese contrato durante 25 años hubiera arrojado suficientes evidencias para no renovarle automáticamente el contrato a la empresa y para llamar a una licitación. Y más habiendo manifestado verdaderos gigantes del mundo portuario su interés en participar, en caso de que hubiera una licitación internacional, en participar en ella. Pero bueno, aquí desafortunadamente el país sigue con parámetros de república bananera, ¿no? Y eso nos aleja cada día más de llegar a ser un país del primer mundo. Se dejó un tema técnico en manos de políticos y así mismo fueron los resultados. Esto ha debido tener expertos en la materia debatiéndolo. E independientes, expertos independientes, porque yo no dudo que hay expertos en las instituciones del Estado, en la Autoridad del Canal de Panamá, en la Autoridad Marítima, tiene que haber expertos. Pero es que también se requeriría de expertos independientes. ¿Y tú en verdad crees que pusieron a los expertos a negociar? No, yo no sé. ¿O que negoció la directiva? No, yo no sé. Yo desconozco porque como aquí lo que abunda es la falta de transparencia y entonces nos dan explicaciones ahí en un cuadrito. Ese es todo un nos tenemos que comunicado dar con por un bien cuadrito. servidos porque nos van a dar 800. Por una concesión de 25 años hasta el año 2047 ya. Yo no estaré presente cuando eso se De tenga verdad que que hoy volver a tiene que renovar. estar- Seguramente tú sí, Flor, y podrás seguir peleando y quejándote. Mira, yo te voy a decir una cosa. Panama Ports debe estar hoy que salta en una pata. Son los únicos que deben estar así. Bueno, y los que negociaron con ellos quizás, porque lo defienden a capa y espada y las risas del administrador de la AMP hoy realmente a mí me tienen bastante indignada. Bueno. O sea, la casa de verdad no puede seguir. ¿Hasta dónde vamos a seguir perdiendo? ¿De dónde vamos a pagar la deuda? ¿Cómo vamos a sacar la plata? En este momento, como bien lo dijiste, Guido, esa negociación era estratégica. No están dando la talla, pero ni en lo más básico. No puede ser que Alberto Alemán Subieta, que Jorge Quijano hayan roto su silencio porque generalmente no hablan y la gravedad del asunto los ha hecho hablar y se les haya ignorado tan olímpicamente.
Yo entiendo que no quieren escuchar críticas de por ahí, de la gente, etcétera, que es que para ellos somos los mundanos que no entendemos nada. Pero son Alberto Alemán Subieta y Jorge Quijano. ¿A ellos también los va a ignorar? Evidentemente la respuesta fue sí. Entonces, a mí me parece muy grave esto que pasó. Pienso que no se le está dando la importancia que tiene, ni por parte del gobierno ni por parte de la ciudadanía. Esto nos ha debido tener realmente indignados, realmente quejándonos, realmente pidiendo una mejor negociación y sobre todo pidiendo rendición de cuentas y transparencia. Y yo no veo eso en las redes, Guido. Bueno, es lamentable. Bueno, vamos a un cambio y regresamos con los invitados para el día de hoy. A propósito de país de tercer mundo que se niega a tomar decisiones de primer mundo. Hola, ya estamos de regreso con más bienvenidos. Ya tenemos a nuestros invitados en línea. ¿Sí? ¿Dónde están, pues? Ya están. Los veo. Bienvenido Dani Kuznieckis, secretario técnico. Oye, tenemos a los presidentes de la República con la bandera atrás y todo. No. Dani Kuznieckis, secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, y Dharma Romero, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional, son los invitados hoy para que nos hablen sobre el proceso. A propósito de eso, del país que se niega a entrar al primer mundo, una de las tareas que tenemos pendientes es salir de las benditas listas grises, negras, etcétera, de todos los colores, en la que organismos internacionales nos meten de tiempo en tiempo, nos sacan de algunas y vuelve y cae el país en el charco por no seguir al pie de la letra las recomendaciones. Y esto, a pesar de que, y eso sí es una verdad de apuño, desde el año 90, que Panamá comenzó a tomar las medidas recomendadas por Basilea I, Basilea II, Basilea III en materia bancaria, se ha convertido prácticamente en una odisea abrir una cuenta de banco en Panamá, sobre todo para personas del exterior. Yo quisiera empezar preguntando cuáles son las principales acciones que han tomado o principales pasos que han dado para cumplir con los requisitos y poder salir de las listas grises. Quiero empezar por esa parte técnica. Buenos días, Flor, Guido, gracias por tenernos aquí. Antes de entrar en el detalle de cuáles son los pasos que se han tomado, tenemos que hacer la diferenciación y saber que tenemos distintos tipos de listas o distintos temas que se evalúan. Se evalúa el tema de evasión fiscal y cooperación internacional en materia fiscal, y se evalúa el tema de estándares de blanqueo de capitales. Son estándares distintos, separados, convergen en algunas cosas, pero hay listas que están relacionadas con ambos temas. Por un lado está la lista de Gafi, que tiene que ver con blanqueo de capitales, que es la lista gris de Gafi, que tiene ciertos requisitos particulares. Y por otro lado están los estándares del Foro Global de la OCDE, que valora el intercambio de información fiscal o la cooperación internacional para fines fiscales, y que tiene obviamente ese contexto que no es de blanqueo de capitales. Y estas dos evaluaciones, digamos, la de Gafi y la del Foro Global de la OCDE, detonan también listas de la Unión Europea, tanto fiscal como de blanqueo de capitales. Entonces, en ese escenario hay criterios diferentes, pero nuevamente que de alguna manera convergen. Panamá ahora mismo ha avanzado desde la perspectiva de blanqueo de capitales, específicamente en lograr tener un entendimiento del riesgo que genera el financiamiento del terrorismo en nuestro país. Antes no había ese entendimiento, hemos progresado en ese tema y tenemos un análisis de riesgo del financiamiento del terrorismo con hallazgos y mitigantes ya integrados en las políticas de las distintas instituciones que supervisan, por un lado. Por otro lado, también estamos progresando en el trabajo que tiene que ver con el rol de supervisión de las instituciones, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Sujetos No Financieros, para asegurar que se cumplen las medidas antiblanqueo de capitales de las instituciones financieras y no financieras. Y por otro lado, ha habido un avance, y yo sé que esto lo vas a cuestionar, pero tengo que decirlo desde la perspectiva técnica, en lo que tiene que ver con investigaciones criminales relacionadas con blanqueo de capitales y delitos precedentes al blanqueo de capitales. Y todo lo que es la cooperación entre la Unidad de Análisis Financiero y la Procuraduría y otras instituciones para lograr imputaciones en temas relacionados con
delitos de blanqueo de capitales. Yéndome al tema de evasión fiscal y cooperación internacional, ahí juega un rol principal la Dirección General de Ingresos en el contexto de que es la autoridad competente delegada para intercambiar información. Y por un lado, ellos han fortalecido el equipo de intercambio de información, el equipo tanto humano como técnico, para poder recibir solicitudes e intercambiar información de forma eficiente. Pero también ahí entra un rol también de nosotros como ministerio en la parte, digamos, de policy. Hemos presentado para aprobación de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que modifica distintas leyes, el proyecto 624, y que lo que busca es adecuar o mejorar estos estándares, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los registros contables de entidades offshore. Así lo resumiría. Ok, y ahora quisiera saber cómo la parte técnica está siendo apoyada por la parte política, porque al final, por más trabajo técnico que se haga, la parte política es la que tiene la decisión final. ¿Cómo está haciendo ese apoyo, no? ¿Van en el mismo camino o no? Ok, gracias, Flor. Un par de comentarios previos a contestarte la pregunta, ¿no? La CNBC, en su seno, la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, incluye a varias instituciones y sirve de enlace para que las tareas que se tengan que desarrollar se hagan de forma coordinada. Dentro de la CNBC está el Ministerio Público, está el Ministerio de Relaciones Exteriores, están las superintendencias, está la UAF. Desde el seno de ese foro de la CNBC se coordinan varias de las acciones e incluso se le informa directamente a las instituciones cuáles son las responsabilidades concretas que tienen para poder cumplir con el plan de acción de Gafi, en este caso particularmente, que es igual de importante que el tema de la Comunidad Unión Europea, pero que estamos frente a un problema mayor. Y aquí quiero hacer una distinción importante. Nosotros estamos en las listas negras hacia la Unión Europea, nosotros estamos en la lista gris de Gafi y podemos pasar a una lista negra de Gafi. Respecto a la pregunta concreta de la parte política, en lo que respecta al presidente de la República y al ministro, nosotros hemos recibido el apoyo correspondiente. Te hago esta aclaración porque para poder salir de las listas es un conjunto de instituciones que tienen que cumplir con sus metas. Con eso me estoy refiriendo a las superintendencias, me estoy refiriendo al Ministerio Público, a la UAF, etcétera, porque dentro de ese plan de acción cada uno de ellos tiene un rol correspondiente. Y además de eso están los regulados, que es la empresa privada, que son los sujetos financieros y los no financieros, que a la postre, si no proveen la información necesaria para poder intercambiar o no cumplen con los protocolos que exige Gafi para el área preventiva, tampoco cumplimos. ¿Qué te quiero decir con esto? De que es una decisión de país. Por eso yo siempre he dicho que solo Panamá saca a Panamá de las listas. Correcto. Es un tema muy complejo que requiere la atención de todos los órganos del Estado. Y ahora tendremos que ver con ese proyecto de ley 624 que está presentado a la Asamblea, cuál va a ser el desenvolvimiento. Y quiero aprovechar solo para decirte de que han habido muchos comentarios, muchas críticas respecto a ese proyecto de ley, que como dijo Dharma, es para acoplarnos a esos estándares internacionales. Pero quiero decirlo de la manera más sincera posible. Si nosotros terminamos deformando ese proyecto de ley y perdemos el espíritu, estamos trabajando para el inglés. Porque al final, el problema que tiene Panamá es un problema de credibilidad. Y para poder recuperar la credibilidad, lo único que cabe son las acciones correspondientes debidamente ejecutadas. Sí, yo coincido con eso. ¿Sabes por qué, Guido? Porque ese arroparnos con esa manta nacionalista de nos meten en todas las listas, pobrecitos. Oye, no, nos hemos equivocado, estamos haciendo las cosas mal, se están tratando de mejorar en la parte técnica. Sí. Y hay que ver qué hace la parte política. Por ejemplo, yo veo a la canciller Erika Moines en Europa. Yo no digo que ella no tiene buenas intenciones, pero ¿eso va de la mano con lo que están haciendo ustedes o no? No, nosotros hemos
conversado y tenemos una comunicación fluida con la canciller. Es obvio que ella trabaja en cierto nivel diplomático y político, y nuestro trabajo es técnico. Nosotros, como parte de la estrategia Flor, y esto sí es importante y lo quiero decir aprovechando la audiencia de su programa, lo siguiente: nuestra dirección, llámese la CNBC y la DEFI que dirige Dharma, nosotros hemos conseguido un diagnóstico de expertos respecto a cómo estamos nosotros en la vida real, no como quisiéramos estar. Segundo, hemos montado una estrategia respecto a cómo abordar el tema. ¿En qué consiste? Tenemos una comunicación permanente, no solamente con la GAFI y la Unión Europea, sino la tenemos también con los países a quienes nosotros queremos explicarles los avances que estamos haciendo. Esa labor técnica tiene un grupo de gente en cada institución que trabaja, igual que pasa en los cara a cara. En los cara a cara está todo el equipo de gobierno que tiene responsabilidad. Perdón, los cara a cara son las evaluaciones de GAFI. Ajá, perdón. Cara a cara son las evaluaciones de GAFI, donde se pone a prueba, y nosotros tenemos incluso que practicar, porque son encuentros muy duros y son encuentros donde se analizan resultados. Es decir, ellos preguntan concretamente cuáles fueron las multas, cuáles fueron las imputaciones, qué casos han terminado. O sea, al final, y esto lo quiero recalcar, Flor y Guido, gran parte del plan de acción de GAFI se refiere a resultados, y eso significa que tú sales de un punto del plan de acción si obtienes los resultados correspondientes. Y lo segundo, que es una pregunta que se nos hace muchas veces, es: oye, pero si ya cumplimos el 1 y el 2, para salir de la lista de GAFI hay que cumplir con los 15 puntos completos. Si no cumplimos los 15 puntos, eso es importante. Magnífico. Ahora, Dani, yo entiendo y estoy de acuerdo con el planteamiento que hace Flor, que de nada nos sirve llorar con el discurso nacionalista, decir que bueno, que es que nos someten y se acabó con la industria de las sociedades anónimas y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que, por ejemplo, en Perú, solo con el resultado aún no confirmado electoral, hubo noticias de que 13.000 millones de dólares de capitales peruanos salieron de Perú. Y esos capitales no vinieron a Panamá. A lo mejor una parte sí, pero el grueso se va para Estados Unidos, ¿no? Miami, etcétera. Y la pregunta es: ¿Estados Unidos cumple con tratados de información fiscal al pie de la letra? Porque ahí yo entiendo la queja de quienes dicen es que estas son herramientas que solamente se nos aplican a los países chiquitos, a los países pequeños. Yo no creo eso. ¿Estados Unidos cumple con la información fiscal fluida? Si el gobierno de Perú le pide a Estados Unidos información de los peruanos que tienen cuentas bancarias y el monto de las cuentas bancarias en Estados Unidos, ¿lo reciben inmediatamente? Mira, la realidad es que Estados Unidos sí tiene un rol que ha sido algo cuestionado en los últimos años con respecto al tema de intercambio de información, particularmente del que hablas. Recordemos que Estados Unidos inició con FATCA, que es este intercambio automático de información financiera de cuentas, y en ese momento sí hubo un cuestionamiento muy grande por la capacidad de Estados Unidos de llegar a información de beneficiario final versus lo que hacemos otros países o lo que estamos intentando hacer de llegar a esa información. Actualmente ya en Estados Unidos hay una ley sobre beneficiarios finales y ese rezago quizás de ellos se ha ido superando poco a poco. Los estándares cada vez son, valga la redundancia, más estandarizados y las exigencias son realmente son, no podría decir que son idénticas para todos. En papel el criterio es el mismo para todos, esa sí es la realidad. Pero hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta que es muy importante, Guido y Flor. Dani lo dijo al principio, nosotros tenemos una crisis reputacional, tenemos una crisis de credibilidad. Nosotros tenemos mucho tiempo diciendo que vamos a hacer ciertas cosas y no las hacemos. Eso hace que aunque el mismo criterio se nos aplique, nos miren con una lupa un poquito más estricta y es inevitable. Eso pasaría desde cualquier punto de vista pasaría. Sí, no, lógico. Y el tema de Panama Papers pues nos retrasó en años luz en esa imagen reputacional. Guido, pero quiero agregar lo de dar más dos cosas súper importantes, Flor. Hay dos críticas principales a este tema. Los profesionales
los financieros y los no financieros y dicen vamos a acabar con Panamá. Si nosotros pasamos esta legislación y tenemos que hacer esto, no vamos a poder competir. Uno, nosotros estamos siendo analizados por la República de Panamá. No nos podemos comparar ni con BVI, ni con Uruguay, ni con otros países que no tuvieron Panama Papers y están frente a unas circunstancias totalmente distintas. Dos, la realidad que menciona Dharma. Nosotros tenemos esto de que pasamos una ley y después cumplimos a la mitad. Entonces, ¿qué dicen los países? Bueno, o cumples la ley o acomodas la ley, pero finalmente tienes que decidirte para ver qué vas a hacer. Y tres, sí, los dos caminos son difíciles. Ahora yo les pregunto a ustedes como panameños, ¿qué será peor? ¿Permanecer todo el tiempo en las listas sin poder salir con la perspectiva de que se puede poner peor o afectar de alguna manera la competitividad en un mundo de transparencia, en un mundo donde ya se habla de los cambios fiscales a nivel de la Unión Europea, de la definición de la economía digital, de un impuesto único a las transnacionales? Pareciera ser, o es mi humilde opinión, de que si nosotros quedamos en las listas y no tomamos las decisiones, vamos a quedar aislados como país en un mundo donde estamos requiriendo las inversiones extranjeras, donde competimos por esos capitales. Respecto a lo que dijiste de Perú, sí es cierto, hay una serie de avenidas hoy donde los clientes tienen la posibilidad. Bueno, y abrir una cuenta en Panamá será más difícil que en Estados Unidos, posiblemente, pero eso lamentablemente es la realidad que estamos viviendo, frustrante, difícil. No es que esto no tendrá consecuencias, pero otra vez yo pregunto, de los dos lados de la moneda, ¿cuál queremos escoger? Lo que no podemos hacer es quedarnos en la mitad. Y eso es lo que nos ha pasado. O sea, tenemos que tomar una definición como país. O vamos hacia un lado o vamos hacia el otro. Sí, de nada sirve perder competitividad o alegar la pérdida de competitividad si vas a estar fuera de la competencia. Sí. ¿No? Si vas a estar fuera de la carrera. Y que otros lo hagan mal no significa que nosotros también lo tenemos que hacer mal. Eso no es excusa. Sí, no, eso no es excusa. Eso es parte de arroparse con la masa nacionalista. Hice el papel de abogado del diablo. Yo estoy de acuerdo con que Panamá tiene que adoptar Oye, dilo, bien que lo piensas tú. Todos los estándares, y no solo en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, evasión fiscal, terrorismo, trata de blancas, tráfico de armas, sino también en muchos otros temas, derechos humanos, libertad de expresión. Para eso están los estándares internacionales, para que los países cumplan. No son imposición, porque nosotros hacemos parte de esos organismos que establecen esos estándares. Y a mí me parece excelente lo que nos han explicado, porque ha sido bien esclarecedor. Pero por otro lado, lo que a mí me hace ruido de todo esto es que la parte técnica es clarísima. Pero la parte política, yo no siento que los acompaña. Claro, yo no siento que la parte política los acompaña. Sí, pero siempre es así, Flor. Siempre es así porque pero no siempre hemos estado en las listas de esta manera. La decisión política siempre tiene que considerar algunos aspectos que la parte técnica no necesariamente tiene que considerar. Bueno. ¿No? Entonces eso siempre es así. Yo quisiera, si me lo permiten, ustedes que son gente que tiene un nivel de entendimiento muy claro de las consecuencias de esto. Aquí cometemos un error fundamental y eso tiene una consecuencia terrible para el país. No en ánimo de dramatizarlo ni de crear victimización de nadie, pero yo le preguntaba a Dharma hace unos días, que tiene más de 10 años de estar en esto, Dharma, ¿tú recuerdas algún momento donde Panamá ha estado en una posición peor de la que está hoy? Y Dharma me dice, no, nunca hemos tenido esa situación. Justo lo que le decía Guido. Entonces, estamos en una coyuntura donde, y perdón que lo diga con esta sinceridad, que hay una gran cantidad de gente hablando de las listas que no entiende el tema y no lo analiza integralmente. ¿Qué quiero decir con eso? Cada sector dice, yo no quiero llenar los papeles, eso es una cosa muy complicada, cada vez es más difícil hacer negocios. Bueno, lamentablemente el sector no financiero es susceptible también al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. Sí, entonces, ese es un sector... Lamentablemente es lo que decía Guido, solo disculpa que te interrumpa para ponerlo en palabras más simples. Es o tener negocios y que sea un poquito más difícil hacer negocios, o no tener negocios at all, porque esa es la otra alternativa. Ahorita mismo, y les pongo solamente un ejemplo que lo quería dejar afuera, por estar en la lista de la Unión Europea, Alemania va a empezar a aplicar unas medidas sumamente estrictas, que hay una ley de donde aplica impuestos adicionales a quien haga negocios con un país listado, ergo Panamá. Entonces, al final de cuentas, si seguimos en estas listas, se va a traducir en no negocios.
Y complemento para decir lo siguiente, que es súper importante. Esto es un tema que realmente está impactando. Nosotros tuvimos ayer una conversación hemos tenido conversaciones con el Colegio de Abogados, con la Asociación de Abogados, con la Cámara de Comercio, con todos los gremios para explicarles lo siguiente fundamentalmente. Esto no es relajo. El lobo llegó y llegó para quedarse. Y no es un tema de, ellos siempre dicen que van a hacer, pero no hacen. La manifestación inequívoca de las grandes potencias del mundo respecto o que Panamá cumple y cumple cabalmente o que Panamá se atenga a las consecuencias. Eso está clarísimo en el discurso de estos países. ¿Qué significa eso? Que al final del camino nosotros no podemos evaluar esto, sino como panameños pensando que este no es el peor de los escenarios. El peor de los escenarios puede llegar en un momento que nosotros no cumplimos a tiempo, porque hay una presión que los puntos del plan de acción de Panamá están vencidos. O sea, que hay una presión de decir, sí, estás adelantando, estás progresando, pero tienes que acelerar la marcha. Y esto otra vez, si lo entendemos en su contexto general, nos vamos a dar cuenta de que si nosotros no nos unimos en esta causa, al final del camino va a ser muy difícil poder hacerlo y eso le va a complicar al país su situación bancaria, financiera, como clima de inversiones. Ayer escuchaba un seminario, alguien me hizo un quote de que hasta Moody's había comentado algo respecto a la importancia. Lo está también dentro de las multilaterales que le dan financiamiento. O sea, el tema está en todos lados y no sale. O sea, el tema no va a desaparecer. El tema en todo caso se va a profundizar. Entonces, y en esa línea, ¿cuándo tenemos evaluación? ¿No la tenemos ahora en junio o julio? Sí, mañana va a salir un informe de Gafi, el statement que saca el pleno de Gafi con la valoración de la situación actual del país. Y en resumen, bueno, hay muchos, la mayor parte de los detalles no podemos nosotros anticiparlos por temas de confidencialidad que nos obligan a firmar literal un contrato de confidencialidad porque es bastante delicado. Pero en general, pues, debe reconocerse el progreso que te comentaba hace un momento, pero como dice Dani, hay una insistencia y una reiteración de que Panamá, en el caso de Panamá, se ha vencido el tiempo para aplicar el plan de acción y que tenemos que atender lo que tenemos que atender lo antes posible, o sea que ya se nos acabó el tiempo. Además, como bien indicaban ustedes en el cara a cara, lo que piden es resultados. Y entonces nosotros tenemos andando, esto por asociación de ideas, pero creo que es importante, tenemos andando en la Administración de Justicia varios casos de altísimo perfil sobre blanqueo de capital. No tenemos un solo condenado y no hay resultados, salvo los acuerdos de pena, que son acuerdos de pena, no hay resultados que mostrar. Y eso es importante desde el punto de vista de la evaluación, ¿o no, Dani? Es entre las cosas más importantes, entiendo. Sí, casualmente, y desde la perspectiva meramente técnica, hay un ítem particular del plan de acción que tiene varios subpuntos en donde evalúan específicamente la capacidad del país de adelantar investigaciones criminales para castigar el blanqueo de capitales y sus delitos precedentes. Y ahí debo decir, porque creo que el reconocimiento se tiene que dar cuando amerita, que el Ministerio Público ha mostrado un progreso muy relevante en llevar y lograr imputaciones, porque no solo se miden condenas, las imputaciones tienen un peso y tienen un valor importante. Y sí, como bien lo ha mencionado, hemos logrado mostrar imputaciones en casos de alto perfil y también en casos que son distintos al tradicional narcotráfico, es decir, ahora también podemos mostrar casos de corrupción y casos de otro tipo de delitos que son precedentes al blanqueo de capitales. Hay bastante cooperación internacional, pero definitivamente que el círculo se tiene que cerrar cuando se llega a condenas. Eso es importante. Y yo quiero reconocer algo importante, y los países lo han reconocido hacia Panamá con independencia de que por el tema de la credibilidad tenemos que cumplir con todo, pero los países han reconocido que nos hemos organizado, que nos estamos manejando profesionalmente, que tenemos un buen nivel de diálogo, de comunicación, y tenemos que reconocer, porque sería injusto no hacerlo, que dentro de las instituciones de gobierno relacionadas a este tema, que están dentro de la CNBC, hay cooperación, hay impulso, hay deseo. Lo vuelvo a lo mismo.
esto lamentablemente no puede ser parcial. Y quiero agregar algo. Mucha gente dice, hombre, pero es que Panamá, Dani, esto y las listas y cuando sale una cosa entra la otra. Bueno, el problema nosotros tenemos un problema de un atraso histórico que tenemos que cumplir y se van agregando estándares internacionales nuevos que también tenemos que cumplir con ellos. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que comprender que es un reto muy importante. Y lo último que quiero mencionar respecto al tema de las evaluaciones. Nosotros no somos quienes evaluamos cuando salimos de la lista, porque esa determinación la tiene Gafi y la Unión Europea. ¿Qué hacemos nosotros? Dar la muestra de los resultados del trabajo técnico, y es Gafi la que dice, bueno, yo siento que en este punto lo hiciste bien, sin embargo, muéstrame un poco cómo vas a seguir avanzando. Y esto lo conversaba con Dharma ayer. Quiero que escuchen esto bien, que es muy importante. Hemos usado una palabra que se llama progreso irreversible. ¿Y por qué? Porque muchos países han visto que a veces nosotros damos un paso para adelante y después damos un paso para atrás. Nosotros tenemos que mostrar ese progreso irreversible e integral en el paso del tiempo para que la gente diga, esta gente va en serio y se van a hacer las cosas. O sea que no podemos dar muestras de ningún punto de vista que vamos a flaquear en un área porque vamos a dar una señal inmediata. Me parece más claro imposible. Sí. Tenemos que ir a cambio, pero antes yo quisiera, debe haber mucha gente escuchando este programa sin entender la gravedad de que sigamos en las listas. Entonces, ¿cómo afecta esto al panameño? O sea, yo quiero traducir las consecuencias que ustedes las han hablado un poco en la entrevista, pero traducirlas un poquito para que la entienda el panameño que va a trabajar hoy a la construcción, para que lo entienda el taxista, para que lo entienda las personas que no son periodistas, pues, y políticos. Para cerrar con eso, por favor. Yo voy a dar un ejemplo, Dani, sé que lo va a poder cerrar mucho mejor. Una persona usualmente va a un banco y pide dinero prestado para construir su casa. Eso funciona porque el sistema bancario panameño, el banco tiene acceso a corresponsalías y tiene acceso a un manejo de una red integral internacional que le permite brindar préstamos y tener liquidez y brindar préstamos a cierto costo. Si nosotros continuamos en las listas y, por ejemplo, nos quitan las corresponsalías, los bancos panameños casi que salen del juego y su capacidad de poder a ti, panameño de a pie, darte alguna facilidad, algún financiamiento, está completamente limitado. O sea, se va a encarecer nuestra capacidad de acceder a financiamientos como personas particulares. Por un lado, un ejemplo muy, muy específico. Sí, eso es uno, Flor, y lo otro que dice que el panameño de a pie. Nosotros vivimos en gran parte de la inversión extranjera. Si nosotros no competimos en ese nivel, esa inversión no se traduce en empleos, en que se pueda contratar gente, en que la gente pueda, que la economía se pueda activar. O sea, nosotros tenemos competencia, tenemos a un lado a Costa Rica y al otro a Colombia. O sea, nosotros tenemos muchos países y nosotros necesitamos esa inversión. Y esa inversión al panameño, como dice tú de a pie, desde el taxista hasta la ama de casa, como dijo Dharma, el tema es un acceso al crédito más difícil, más caro, que se traduce entonces como impacta al final a ese deudor. Dos, el hecho de que tenemos que poder generar una reactivación de la economía y poder competir en igualdad de condiciones para poder ser atractivos desde todo punto de vista, y no lo podemos hacer porque cada vez que hay. Y tres, el tema de la restricción de hacer negocios por razón de ser panameño. Ayer conversábamos, por ejemplo, con la gente de la Bolsa de Valores, que otra vez aquí hay casas de valores y bancos que tienen contratadas decenas de personas. No, usted no puede vender los productos en Panamá porque Panamá está en una lista. No, usted si le va a vender un panameño tiene que llenar 7 cuestionarios más. No, a nosotros no nos interesa trabajar con Panamá hasta que Panamá muestre avance. Entonces, es por todos lados. O sea, realmente no se ve con tanta transparencia, pero resulta que en esa cadena va afectando finalmente y eso impacta obviamente la capacidad de poder seguir creciendo como país y aprovechar las bondades y las capacidades que tiene el país frente a los demás
para atraer a esa inversión. Yo lo dejaría por ahí. Bueno, muchas gracias, Dani y Dharma. Ha sido muy didáctica la entrevista, muy didáctica las explicaciones. Y esperemos que el trabajo técnico que ustedes están haciendo, y entiendo que también el trabajo político, a nivel político y diplomático, porque la canciller dijo que era una prioridad para Panamá el tema de salir de las listas. Y eso es parte de su misión a Europa. Perfecto. Si es parte de su misión, deberíamos ver un poquito más el apoyo de la parte política hacia la parte técnica. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a un cambio. Ya volvemos. No se vayan. Ya estamos de regreso con más, Guido. Y bueno, mira, déjame aprovechar un minutito para tratar de hacer una explicación de lo que dijeron al final a tu pregunta, a tu cuestionamiento, para bajarlo un poquito más. ¿Qué pasa si Panamá no tiene acceso a crédito barato, como es el que tenemos ahora, gracias a que tenemos bancos corresponsales en donde los excedentes de liquidez de los bancos panameños se depositan allá overnight a una tasa baja, pero una tasa mejor de la que pudieran obtener en Panamá? Entonces esos bancos están en capacidad de captar dineros a tasas bajas para ofrecer tasas competitivas a los sectores económicos en Panamá. El ejemplo de la construcción. ¿Qué pasa si no hay acceso a crédito para comprar viviendas? Pues que va a haber menos gente invirtiendo en construcción de viviendas. Entonces va a haber menos trabajadores de la construcción trabajando en construcción de viviendas. Y va a haber menos taxistas llevando y transportando a la gente que se mueve alrededor de la industria de la construcción. Esa es una explicación que me parece básica de cómo eso, de las listas, nos puede afectar en la economía del ciudadano de a pie, para no hablar de otros temas como grado de inversión, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el juego cambió, las reglas del juego cambiaron, y hay que entender que esas reglas del juego cambiaron, y hay que adaptarse a las nuevas reglas del juego. De nada sirve llorar por la leche derramada, rasgarse las vestiduras, acudir al nacionalismo ese que siempre algunos sectores tratan de acudir. Es que esto es una imposición de la OCDE y de la GAFI. Sí, es una imposición. Y hasta la ONU la meten en eso. Es una imposición, ¿y entonces? No, ¿La cumples o no lo cumples? Sí, pero es que Panamá hace parte, bueno, de la OCDE no somos parte todavía, deberíamos serlo, porque uno debe estar metido en esas ligas. Pero sí somos parte de la ONU, somos parte de GAFI, hemos sido presidentes de GAFILAT. Y sí, ¿no? Y sí, son imposiciones. Entonces, nos gusta bien y si no, asumimos las consecuencias. Es así pero sencillo. Es que son imposiciones para bien. Es como cuando usted dice, claro, yo quiero cambiar mi estilo de vida y quiero comer saludable. Usted se impuso ese estilo de vida. Sí, nuevo. No, yo no digo que sea malo, pero claro que es una imposición. En su beneficio. Claro que es una imposición y está bien. Y hay que cumplirla, ojalá, porque si no, entonces... Ojalá la parte política se cuadre con la parte técnica, porque si no, el trabajo habrá sido por gusto y seguiremos en la Pero que se cuadre de verdad, no de dientes para afuera. Porque de dientes para afuera, la manifestación de la canciller ha sido, es prioridad salir de las listas. Ella dijo, estamos listos, y no estamos listos. Y por eso están de viaje, por eso está en España y en Bélgica. Desde el martes. Sí. Entonces, ojalá haya el apoyo a la parte técnica para que efectivamente cuando se dan esas evaluaciones, vamos a esperar la de mañana. La hora de la verdad. Vamos a esperar la de mañana. Ya nos dieron la primicia que mañana viene el resultado de la evaluación. Podamos salir airosos de la prueba. Pues sí. Bueno. Chau. Se acabó el jueves de refrendos y nos vemos mañana viernes.